Bueno, entonces hoy día vamos a ver técnicas de colecta en ambientes forestales. Eh, Además de eso, vamos a ver también rápidamente en algunas láminas cómo se montan los insectos, ¿ya? Eh, para comenzar, solamente me gustaría saber, ¿alguien ha colectado insectos antes o ha tomado alguna asignatura como esta en entomología o tiene alguna noción de una técnica de colecta? No, por lo menos yo no. Ya. Bueno, entonces va a ser nuevo quizás para todos. Primero que nada, me gustaría saber por qué ustedes creen que se colectan los insectos. ¿Con qué fines? ¿Por qué creen que se hacen estas colectas? ¿Cuáles serían las Para saber intenciones? si el bosque está bien gestionado o si tiene salud. ¿Ya? ¿Y qué vendría a ser eso? Si lo llaman Un como indicador. ya indicador. ¿Quién, perdón, quién habló? Que no me pareció. Ah, Elizabeth. Ah, Elizabeth, es que lo que pasa es que yo, para práctica vinculante, ya, me hicieron enterrar vasitos de transparentes en hoyitos en el ya. bosque, con agua con jabón y se caían los peorros para después colectarlos. Ah, sí, que era como una trampa pitfall, ¿no? Una trampa de caída. Sí, ¿Y se hacía un tú hoyo, se ponía el vaso y se caían esa los práctica la hiciste insectos. en un parque o una reserva privada? En una reserva, en un lugar privado. Ah, súper. Era para medirse la gestión de árboles de lenga. Ah, Si lo súper. estaba haciendo bien con AFO o no, Ya. ¿Tú para estudias comprobarlo en diferentes zonas. conservación, Ah, Elizabeth? ¿Tú estudias conservación? sí. Vale. Ya. Súper. Mira, como dice Elizabeth, pueden haber como dos grandes fines. Uno es investigación, ¿ya? Que puede ser un poco por ahí, puede ir, porque lo que tú estabas haciendo era como levantando información para hacer como quizás un catastro o un registro de lo que caía en esa trampa. Y lo otro, para docencia, ¿ya? Serían como los dos grandes fines de las colectas. Ahora, las colectas, como ustedes bien saben, el país es bien largo y van a haber distintas épocas donde nosotros vamos a encontrar los insectos y eso va a depender como de la zona, ¿ya? En la zona norte, generalmente las colectas se hacen entre enero a abril. En la zona central, entre agosto a abril. Y en la zona sur, entre octubre a febrero. Ahora, eh, ¿por qué, aparte de la zona geográfica, por qué ustedes creen que se harán en esas fechas? ¿Por qué varía? Piensan ustedes. ¿Cuál será una de las razones? ¿Qué se les ocurre? Sí, dependiendo del ciclo de vida del insecto, pero ¿cómo se habrá afectado el ciclo de vida del insecto en estas distintas zonas geográficas? ¿Cuál ustedes creen que puede ser el factor? ¿Qué ¿El sería clima? el clima, cierto? ¿Fue Carol o no? No. ¿Quién habló? Sí. Ah, sí, súper. El clima es un factor, ¿ya? Ahí. Ahora, ¿qué equipamiento ustedes creen que son lo que se utiliza para poder hacer las colectas o que uno tendría que considerar para hacer una colecta de insectos? ¿Qué se les ocurre? Debe ser un frasco, Un también me frasco, dijeron una malla y alcohol. ¿ya? ¿Qué más? Está bien. Empezar por el permiso también. Sí, un permiso.
para poder hacer colecta. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo ustedes toman los insectos desde, si es que los llegan a encontrar? ¿Qué cosas más podrían necesitar? O en el laboratorio, cuando de repente traen el frasco Pinza. o donde procesan el material. ¿Qué cosa podrían necesitar? Unas pinzas. Pinzas, muy bien. Entonces están pinzas delgadas y gruesas, frascos con o sin alcohol de distintos tamaños, guantes, ya para poder mover piedras o buscar entre la vegetación, un cortaplumas o un cuchillo para remover corteza y escarbar, dependiendo, como decían, la especie de insecto, una linterna, dependiendo del tipo de trampa en que ahora nosotros vamos a ir a buscar los insectos, lápices para anotar y una lupa. Y aquí como un ejemplo de algunas de las cosas que se podrían necesitar como para poder ir, por ejemplo, aquí hay una red entomológica, algunos alfileres, algunas tijeras quirúrgicas, un tubo donde dejar los insectos, algunas pinzas, pinceles, un lápiz, un frasco, ¿ya? Todas esas son cosas que uno debiera considerar al momento de que uno va a hacer una colecta. Ahora, ¿qué tipos de colectas ustedes se imaginan que existen? Si lo llevamos como a dos grandes grupos. ¿Cuáles podrían ser? ¿O cómo se lo imaginan ustedes? Primero veamos qué es lo que piensan, después vamos a ver si están o no, porque uno se puede imaginar varias cosas. Todos estamos aprendiendo, así que no importa que se equivoquen. Pero ¿cuáles ustedes creen que se imaginen que pueden haber? ¿Qué tipos de colecta? A nadie se le ocurre. Ya. Con trampas podría ser una, pero no sé, no creo que sea como una clasificación. Pero cuando tú dejas la trampa, ¿qué tipo de colecta sería? Porque tú la dejas, no estás en el momento. ¿Cómo sería ese tipo de colecta? No sé, anticipada, no sé. Ya, mira, hay dos tipos de colecta. Está una que es la activa, ¿ya? La activa es aquella en que uno colecta individuos desde su hábitat y debemos tener como un conocimiento previo, ¿ya? Esta colecta va como enfocada un poco a los adultos, a los insectos adultos, a los estados inmaduros. Y es bien específica, porque uno sabe lo que va a buscar. Y ahí viene lo que comentaba recién la compañera, que está la colecta pasiva, ¿ya? Que es aquella en la que se instala una trampa con o sin un cebo o con o sin atrayente, ¿ya? Y esta generalmente colecta individuos adultos y es menos específica, porque por ejemplo, en el caso de la trampa que hablaba la compañera, que uno dejaba con un vaso transparente en el suelo, con glicerina o con alcohol, ahí va a caer no quizás la especie solamente que uno quiere colectar, sino que va a caer todo lo que pase por esa zona, ¿ya? Por eso entonces menos específica. Por ejemplo, la activa, cuando uno va con una red, uno sabe más o menos qué es lo que quiere colectar. Entonces, cuando uno ve el insecto, ocupa la red y lo atrapa, ¿ya? Por eso una es específica y otra es menos específica y por eso a una se le llama colecta activa y otra pasiva, ¿ya? Ahora, para la colecta activa vamos a ver distintos tipos como de trampas, no, o de, perdón, distintos tipos de colectas, perdón. Está aquella en que uno va a los troncos en descomposición porque sabe que ahí uno puede encontrar o sabe que se asocian ciertos tipos de insectos. Y por eso generalmente uno anda con un cortapluma o un cuchillo y uno levanta un poco la corteza
y se puede encontrar con insectos adultos o con, como decía la diapositiva anterior, o con los estados inmaduros, que pueden ser estadios larvales, pueden ser pupas, ya que pueden estar en las galerías que estos insectos pueden estar produciendo. ¿Ya? Ahí se ve que este caballero está como con una herramienta con la cual levanta un poco la corteza y después uno empieza como a remover un poco el material y ahí es donde uno encuentra el tipo la especie que quizás uno anda buscando. También otro tipo de colecta activa es, por ejemplo, sobre los árboles. ¿Ya? Hay gente que estudia el dosel de los árboles y para eso va, a, va sobre el estrato superior del árbol y con una malla entomológica o removiendo también el material va a encontrar los insectos que está buscando. Otra puede ser el paraguas entomológico, que el paraguas se le dice a es como una tela cuadrada, la cual tiene como dos tubos cruzados, lo que la hacen que quede rígida, y lo que uno hace, como se ve aquí a Cecilia, le pega un poco a las ramas para mover las ramas, y el paraguas uno lo deja abajo. Y ahí es donde caen los insectos que están sobre el follaje de los árboles. Y ahí uno puede ver cuáles son los insectos que se están asociando al follaje. Otro es la red entomológica, que yo creo que esta es una de las que ustedes, una quizás la que más podrían conocer cuando quieren capturar insectos que vuelan, se ocupa la red entomológica. Otro, por ejemplo, si quieren capturar como parasitoides o otro tipo de insectos que se posan sobre las hojas, puede ser el aspirador, ¿ya? Que uno coloca este extremo cercano al lugar donde se posó el insecto y por este otro extremo uno aspira y el insecto va a caer dentro del aspirador, ¿ya? Está también este otro tipo ¿cómo se llama? De colecta que es con el embudo Berlés, que es el que ustedes ven aquí, donde se deja el material y cuando dejan el material colgado, por sí solo al pasar de las horas, los insectos van cayendo hacia abajo, ¿ya? Y ahí es donde pueden después encontrar los insectos adultos que está sobre este material, puede ser algún material, puede ser materia orgánica que dejen encima en este sector, y luego lo que se revisa es lo que cae abajo. También está otra técnica, que esta técnica ya no se utiliza, está prohibida, porque no es específica, que es cuando dejan como distintas como estas como estelas que se ven aquí, y se utiliza como un químico, que es esta técnica se llama fogging o nebulización, y es como que aplican un insecticida, entonces todo lo que está ahí y los insectos que sean tocados por un insecticida caen, y eso es lo que se colecta. Pero esta técnica, por ejemplo, en Chile está prohibida, porque no es específica, ya es súper general. También está el cortador de ramas, que es como, por ejemplo, como estas tijeras podadoras, solamente que tiene como esta extensión. Entonces, por ejemplo, aquí se ve una araucaria, si querían estudiar los insectos que se asociaban a los conos de araucaria, ¿ya? Entonces aquí se puede ver que estaban cortando un cono, y tiene una altura, la extensión es bien prolongada, y ahí se puede hacer ese estudio sobre solamente esos insectos. Este es un ejemplo, pero este cortador de ramas se puede utilizar en distintos tipos de árboles. Y ahí después empieza la colecta pasiva, ¿ya? Aquí se puede ver que aquí esta rama se encerró con un tul, con una malla de tul, y aquí después se colecta lo que está acá adentro. O esta caja que tiene como cortaron estas tozas de árboles, y aquí están esperando que emerjan, y luego aquí se colectan los individuos. Luego está esta trampa males, ya que aquí los insectos como que vienen volando, empiezan, caen en esta tela, o sea, van volando, chocan con esta tela, y para poder intentar salir llegan hasta esta parte que tiene
unos 2 tubos, ¿ya? Y luego cuando llegan arriba de aquí, esto está aquí con alcohol, topan arriba, caen y ahí son colectados. Generalmente aquí caen himenópteros, parasitoides, ya estos insectos que vuelan, ¿ya? También está la trampa de intercepción o pitfall, que también es una colecta pasiva. Y aquí se ve más o menos lo que contaba como la compañera cuando quería hacer como el estudio para ver qué insectos caían en este sector, ¿ya? Aquí se puede ver que no es un bosque tupido, como medio una mezcla de pradera con un poco de bosque. Entonces, aquí están colocando líquido verde, que yo creo que lo utilizaban porque si colocaban solamente alcohol se evaporaba muy rápido y, y puede ser también eh, para que no se evapore tan rápido o romper la tensión superficial, que los insectos caigan y queden ahí, po. Entonces, este es otro tipo de técnica. Y aquí ven que le colocan como un techo, es para que, ¿cómo se llama? Si es que cae mucha lluvia, esto no se rebalsa, ¿ya? Y aquí puedan caer los insectos. Entonces, ese es otro tipo, es la trampa de intercepción o pitfall. Y después está la funnel trap, ya donde esta está generalmente hecha para los escolítidos. Aquí vienen los escolítidos y van cayendo en esto hasta llegar al fondo del frasco. Ya está la trampa de luz, ya esta se coloca en la noche para atraer ciertos lepidópteros u otros insectos que son más activos de noche. Las con feromonas, ya estas son igual como un poco más específicas, y hay que ciertas feromonas atraen a los insectos y cuando son atraídos, eh, estas como casitas tienen como un pegamento. Entonces, lo que pasa cuando llegan, quedan pegados, como se puede ver acá, y ahí es donde después con un líquido especial son removidos los insectos y eh, luego son observados bajo la lupa, perdón, y identifican. Generalmente estas trampas de feromonas se utilizan para hacer como monitoreo, ¿ya? Para ver cómo está la situación en ese lugar. Eh, Está también el insecto, o sea, el árbol cebo. El árbol cebo es aquel árbol que se descorteza o se le coloca algún herbicida, y lo que hace uno con esto es estresar el árbol de tal forma que va a atraer a los insectos eh, y ahí uno los puede colectar, ¿ya? Con el árbol cebo. Generalmente también sirve como para hacer, como evaluar el parasitismo. En el caso, por ejemplo, de Cirex, eh, se, se dejaban trozas cebo de pino en las plantaciones, y también se dejaba el nemato, que es como un controlador biológico. Entonces, se traía el insecto, se colocaba en contacto con el nemato y luego, como es un enemigo natural, mitigaba un poco la población y los niveles de parasitismo después se aumentaban y se hacía un control de esta plaga. Y esas son como los tipos de colectas activas y colectas pasivas, y esos son como los tipos de trampas que se utilizan. La idea de nosotros es poder ver esto, como lo vimos aquí, de forma para los que no puedan asistir al terreno, y a las 11 la idea es que nosotros nos podamos juntar en la entrada al Arboretum, y puedan ustedes ver cómo son de forma real estos tipos de trampas, ¿ya? Y explicar un poco en más detalle cada una de estas cosas. Pero antes de eso, igual me gustaría mostrarles cómo que también existen técnicas de montaje, y las técnicas de montaje va a depender del orden del insecto. Ustedes que estuvieron, yo creo que la mitad del curso participó de forma presencial, se dieron cuenta que los insectos estaban, cuando estaban montados, tenían un alfiler, o sea, se les colocó un alfiler para poder uno moverlo y poder dejarlo en la caja donde está la colección. Ahora,
lo importante que ustedes tienen que saber que ese alfiler, ¿ya? Va a tener distintos grosores, y además de tener distintos grosores, que va a depender al insecto con el cual ustedes van a montar, eh, va a depender, según el orden, dónde va también pinchado el insecto, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del orden Lepidoptera, como ustedes pueden ver, está al medio, ¿ya? Pero por ejemplo, el orden Coleoptera está, aquí están los élitros del insecto, y está en el élitro derecho, en la parte superior, ¿ya? ¿Por qué tiene que tener ese orden? Porque, bueno, para todo esto hay como, igual que para la identificación, y ciertos protocolos, una nomenclatura, y si uno quiere hacer como una colección que sea de referencia, tiene que cumplir como ciertos como estándares y seguir estos protocolos, ¿ya? Como pueden ver aquí, hay este orden de acá, el insecto va del lado, ¿ya? Entonces, va a depender mucho el orden, y ahí ustedes se pueden fijar cómo es que tiene que ir el alfiler. Ahora, otra cosa importante, como se ve aquí, la idea es que no queden como, por ejemplo, la cabeza mirando hacia abajo, o quede, esta es como, aquí está la cabeza, el tórax y el abdomen, que no quede de lado, sino que la forma correcta es que quede derecho, ¿ya? Al principio cuesta, pero después con práctica se va aprendiendo. Y tiene que tener dos etiquetas el alfiler, aparte del insecto. Una, tiene que colocar, porque de nada sirve tener un insecto para, no sé, pues con fines de investigación o fines de docencia, que no tenga como cierta identificación, ¿ya? Porque después quizás pueda haber otro investigador que no necesite ir a colectar. Si ustedes colocan, tiene esta identificación, ya puede basar su estudio en referencia a lo que ya ustedes colectaron. Ya quizás para actualizar como qué es lo que ha pasado durante el tiempo, eso se podría hacer, pero ya se sabe que, por ejemplo, este insecto, si no lo encuentra, sí estuvo en esa zona. Entonces, ¿por qué es importante? Es por eso. Entonces, ¿qué tiene que tener la primera etiqueta? Tiene que tener el colector. Por ejemplo, si ustedes lo colectan, bueno, o en mi caso, si yo lo colecto, le tengo que colocar mi nombre, Cristian Montalvo. Luego la localidad, si lo colectaron en Temuco, en Valdivia, y ahora es mucho mejor si es que pueden colocar la coordenada de GPS para después subir el punto y ver dónde está. Después la fecha, eso también es súper importante. Tienen que colocar cuándo se colectó, porque puede que, como les decía, nosotros lo hayamos colectado, no sé, pues ahora el 2020, pero quizás el 2050 hagan otro estudio y este insecto ya, la zona de distribución se haya movido, por ejemplo, por el calentamiento global, y quizás donde está ahora ya no esté, pero sí esté la misma superficie en cuanto a distribución, pero se ha desplazado más al sur, por ejemplo. Y luego en la etiqueta abajo va a los datos taxonómicos, por ejemplo, el orden, la familia, el género, y a nivel de especies si es que se puede llegar. ¿Ya? Esto para insectos que son de mayor tamaño. Insectos que son más pequeños, ¿ya? Generalmente se colocan como en estas puntas, ¿ya? Y se pegan en estas puntas con goma arábica. Como son tan pequeños, tienen que ir como en este soporte, ¿ya? Ahora, bueno, esto es un poco lo que les decía. ¿Cuál es la forma correcta para montar el insecto? Aquí están formas que son equivocadas. Por ejemplo, este está muy bajo, este está ladeado, está con la cabeza y el tórax hacia abajo. Este está correcto en cuanto a la altura que tiene que tener el insecto en el alfiler. Aquí estos de aquí están ladeados, este está muy alto, y este es como el nivel que debería estar correcto, ¿ya? Para todo eso, como yo les digo, si quieren tener como una colección de referencia, están estos protocolos, hay libros sobre cómo montar insectos, y esto después ustedes, si es que van a seguir con fines de investigación, es súper importante que lo consideren para tener sus cajas y después poder hacer y tener este material en el tiempo, ¿ya? Y bueno, estos son los que yo les decía, que son insectos más pequeños que van en estas puntas, y igual tienen estas dos etiquetas que son súper importantes. Y por último, para el caso, como ustedes veían, el caso de los insectos que pertenecen al orden Lepidoptera,
cuando ustedes colectan estas especies para que puedan tener sus alas extendidas, como cuando las vieron bajo la lupa, tienen estos como extensores de alas, donde uno coloca el insecto, luego les coloca estos papelitos encima, y estos son pinchados para poder dejar por un tiempo las alas extendidas y luego estas quedan fijas. Y así es como pueden ustedes ver después el material bajo la lupa, pueden llegar a qué especies son, pueden ver distintos caracteres morfológicos que son importantes para determinar y ver qué especie es. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, para este cerambicio, que es un coleóptero, las antenas tienen que quedar de una forma, ¿ya? Pero eso está, si alguno de ustedes quiere como profundizar en el tema, todo esto está normado y hay libros que pueden sacar toda esta información. Y eso, entonces, esas eran como las técnicas de colecta y las técnicas como de montaje. La idea entonces es que ahora lo que nosotros vimos de forma presentación, podamos verlo de forma real con las trampas in situ en terreno, ya para que puedan como dimensionar cómo son, el tamaño, qué cosas hay que tener en cuenta al momento de colocar las trampas en terreno, ya dependiendo si va a ser una colecta activa o una colecta pasiva. No sé si tienen ustedes alguna duda. Por eso la clase era breve, la idea es que ustedes puedan tener como una noción antes de que puedan llegar a terreno. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, quizás están dormidos, ¿no? La idea es que entonces nos podamos juntar a las 11, que hay un lapso como de 2 horas para los chicos que están en Valdivia, para que puedan llegar tranquilos. Nos juntamos en la entrada, si es que yo creo que no en la entrada misma del Arboretum, sino quizás en la entrada para entrar al Arboretum. Ahí yo creo que los esperamos afuera, porque no sé si todos saben dónde queda el Arboretum. Voy a detener la grabación.